Muy buenas tardes a todas nuestras oyentes, televidentes y televidentas, a la gente que nos sigue por las redes sociales. Estamos en Radio Nuevo Mundo 104.7, como todos los lunes, miércoles y viernes, en nuestro programa Primera Línea. Hoy día con una invitada muy especial que ya ha estado en otras oportunidades con nosotros. Nos acompaña la ex ministra de la Mujer, Claudia Pascual, y como siempre nuestro panelista estable, el profesor Fernando Bamondes. Así que sin mayor preámbulo, desde Radio Nuevo Mundo y desde la Patagonia chilena, transmitiendo, partimos con nuestra invitada, con Claudia, hoy día, primero para saludarla, para agradecerle la disposición que ha tenido para estar con nosotros y dejarle los micrófonos para estas palabras iniciales. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Dalibor. Buenas tardes, Fernando, también. Un saludo a todos los magallánicos y magallánicas que nos podemos conectar hoy día nuevamente. Un gusto estar con ustedes. Muy bien, compañera. A ver, vamos, como dice el dermatólogo, al grano. La última semana ha sido marcada por temas muy fuertes, por supuesto, en relación a la pandemia y en relación al problema muy profundo que vive nuestro país en materia social y económica. Trabajadoras y trabajadores que nunca en su vida habían tenido que pedir ayuda, decimos nosotros, pero que en general pueden haber pasado por problemas económicos y de otro tipo, pero nunca se habían visto en la necesidad de ir a pedirle un plato de comida a alguien. Hoy día lo tienen que hacer. Y a esto se suma una votación en el Parlamento y particularmente en el Senado, porque esto entiendo que se había aprobado en la Cámara de Diputados en una primera instancia, pero en el Senado el rechazo a legislar en materia de un postnatal extendido para el periodo de pandemia justamente. Eso naturalmente ha generado en las redes y por lo menos en un mundo que se mantiene más informado tal vez y más conectado, una serie de críticas muy grandes porque se han visto parlamentarios, senadoras y senadores de lo que se considera la oposición, rechazando esta medida. ¿Cómo nos puede usted ilustrar desde allá, desde Santiago, cómo se ha vivido en estos días esta situación? Bueno, en primer lugar, Dalibor, efectivamente el proyecto, digamos, es una moción parlamentaria y por lo tanto esa, comillas, es la excusa para tener que votar o no si es admisible en el Parlamento, en el Senado, perdón, ese proyecto. ¿Por qué? Porque efectivamente al ser una moción parlamentaria que incumbe gastos, porque tiene un costo financiero efectivamente extender el beneficio del postnatal parental, y las licencias de los hijos menores de 2 años, tanto para madres y padres trabajadores que los hayan pedido, es un costo bastante menor. Entonces ese es uno de los primeros argumentos, pero efectivamente como incurre, digamos, en gasto, se dice que eso es solo prerrogativa del Ejecutivo y por ende del presidente o la presidenta de la República, en este caso del presidente Sebastián Piñera, y del Ejecutivo y no del Parlamento. Sin embargo, yo quiero ir a los temas de fondo, más allá de la formalidad, porque creo que esta votación refleja mucho más que la formalidad de si acaso es o no admisible este proyecto. Es ponerse de verdad la mano en el corazón y ponerse en la realidad de las más de 3.000 familias que hoy día tienen a niños y niñas en el rango de 0 a 6 meses, de recién nacidos, que van a tener que volver en el caso de que estén trabajando, digamos, y les hayan mantenido, porque también tenemos una ley de protección, de falsa protección al empleo que ha suspendido, digamos, el pago del salario, digamos, en trabajadores y trabajadoras, e incluso hoy día nos enteramos que hay alrededor de un 47% de las empresas que van a despedir igual a los trabajadores y a las trabajadoras a pesar de haberse acogido a la ley de protección al empleo. Entonces, si de haber mantenido el empleo, estas mujeres que estaban con postnatal, obviamente, deban volver a trabajar. Y el gobierno ha dicho claramente que no quiere patrocinar esta moción, que es muy justa en términos humanos, con los niños, con las niñas y con sus madres y padres, porque hoy día es una cosa, mira, hay que ponerse en la realidad, yo lo voy a ser bien concreta en realidad.
más que argumentaciones del por qué debiera, pónganse en la realidad de una mujer, madre de una guagua que se le está terminando el postnatal de 6 meses y que tiene que volver a trabajar o que tendría que generar el teletrabajo. La rutina de esa guagua implica que tú tienes que mudarlo cada 2-3 horas, que tienes que alimentarlo cada 2-3 horas, que tienes que hacerles las siestas respectivas, digamos, ¿no? 2 o 3 siestas al día, además de bañarlo, además, entonces, tú estás en función de tu guagua durante muchas horas del día y por lo tanto no tienes tranquilidades o baches o espacios de tiempo entre una actividad y la otra que tienes que estar pendiente de tu guagua para estar tranquilamente teletrabajando. Entonces es falso decir, no, mira, pueden volver, pero no los vamos a subir al centro laboral, sino que las vamos a hacer que estén en la casa. Es que desde tu casa tampoco vas a poder teletrabajar, porque el telecriar, con el tele hacer el aseo y el telecuidar a los demás y el tele hacer la comida, no te permite estar teletrabajando. Y eso es algo bien, bien complejo, y además porque hay algo que es fundamental. No solo el interés superior de los niños y las niñas en este caso, que para mí sería una de las primeras razones por las cuales hay que aprobar este postnatal parental. Su extensión me refiero por el periodo que dure la emergencia, ¿no? Y la pandemia, sino que también una guagua de 6 meses. Yo supongo que todo ser humano lo sabe, no la puedes dejar sola a que se entretenga o que juegue en la esquina de tu living, de tu pieza o sola en la cuna durante mucho rato. Entonces, de verdad es pretender que se puede resolver. Hoy día, producto de las cuarentenas, producto de la situación de pandemia, las salas cunas están cerradas en gran parte de las regiones del país. Las familiares, las mujeres familiares que generalmente terminan ayudando a las mujeres trabajadoras con sus guaguas, sus abuelas, sus tías, etcétera, también están en cuarentena, por lo tanto no pueden salir a cuidar su guagua. La trabajadora de casa particular, si es que tienes la posibilidad de contratar a alguien, tampoco debería estarse moviendo, ¿no? Yo sé que hay varias familias de altos recursos que las tienen literalmente casi raptadas, digamos, en sus casas pasando la cuarentena con ellos, pero la mayoría de la realidad de las familias no es así, y por lo tanto esa trabajadora de casa particular no se está desplazando en el caso de tener que cuidar a una bebé, digamos, ¿no? A una guagua o a un menor de 6 meses. Entonces, no hay redes de protección ni apoyos para poder cuidar a las guaguas de 6 meses. No hay posibilidades de llevarlas al jardín o a la cuna, no hay posibilidades de ir con ellos al trabajo. Si tú quieres teletrabajar en tu casa, están todas estas incomodidades que te hacen imposible cumplir con tu pega. Entonces, efectivamente, no es más sano, no es mejor decir, mira, es cierto, esto tiene un costo monetario, pero el costo monetario incluso es marginal en comparación al beneficio que implica. Hoy día tenemos más de 3.000 niños contagiados con coronavirus. El segmento de población entre 30 y 45 años contagiado es del 35%, que sería el rango etario más o menos de los padres y madres de esas guaguas recién nacidas o que están con 6 meses a punto de cumplir el postnatal. Por lo tanto, es arriesgarse mucho hacer que la gente vuelva a trabajar en este caso, hacer que las mujeres vuelvan a trabajar y no dar la extensión de este postnatal. Y apenas este postnatal, por lo que se han sacado los cálculos, tiene 90 millones de dólares como costo. Eso es un costo bastante bajo y bastante marginal en comparación incluso a las cifras bien poco suficiente todavía que acordó, digamos, el gobierno de tramitar a propósito del rescate a las grandes empresas, a propósito de un nuevo ingreso familiar de emergencia, que es del orden de los 12.000 millones. Por lo tanto, 90 millones versus 12.000 millones, de verdad que es bien poquito. No es tan complejo para las arcas fiscales tener que hacerlo, ni para los empleadores. Es una licencia, digamos, que se está pagando, obviamente, como toda licencia postnatal. Don Fernando Amondes, su tiempo para comentar, preguntar, opinar. Hola Claudia, agradecerte la participación en este espacio radial por segunda oportunidad. Mira, viendo lo que sucedió en la Cámara Alta con la ley de postnatal de emergencia,
quería poner tres elementos. Uno, si es extrapolable esta situación del acuerdo suscrito por la Democracia Cristiana, a tu juicio, el Partido Socialista y el PPD, porque de ahí también derivan los votos que, que se abstienen o finalmente rechazan o declaran inadmisible este proyecto. Eso como primera cuestión, si encuentras que hay algún vínculo entre este acuerdo que se concretó en la madrugada del viernes pasado con lo que está ocurriendo hoy día en la Cámara. De alguna manera uno pudiera pensar que tanto la Democracia Cristiana como el Partido Socialista y el PPD le entregaron un cheque en blanco por 2 años al gobierno en materia legislativa. Y aquí están pasando posiblemente o alineándose en función a los intereses de este gobierno. Segundo, ¿cómo observas tú esta situación de sillas musicales que ha estado experimentando el Ministerio de la Mujer en esta última pasada con la salida de Macarena Santelice, que duró muy poco, con anterioridad que no se nombraba a una ministra titular durante meses, y finalmente con la llegada de Mónica Salaquet como ministra de la Mujer? Y tercero, que pudieras profundizar un poquito el efecto de la cuarentena y derivado también de aquello, el teletrabajo y el rol que está cumpliendo la mujer, toda vez que creo que Santiago está entrando a la 5ª semana consecutiva de cuarentena y en algunos casos más de 80 días. ¿Cómo afecta particularmente el rol de la mujer en el hogar y las múltiples dimensiones que también cumple la mujer, Claudia? Bien, espero no dar la lata porque son preguntas para bien largo, pero mira, lo primero, en relación a si es extrapolable o no la posible firma, o sea, si es posiblemente extrapolable la firma del acuerdo entre 3 partidos de oposición con el gobierno en el marco, digamos, de un paquete de emergencia a propósito de los 12.000 millones que estábamos comentando. Si eso tiene relación con el rechazo de la admisibilidad en el Senado del postnatal parental. Yo creo que no. Yo tiendo a pensar que no, primero por lo siguiente, porque si no, no existirían senadores y senadoras del propio Partido Socialista, del propio Partido por la Democracia, de la propia Democracia Cristiana, que hayan votado a favor de la admisibilidad. De hecho, la propia presidenta del Senado es militante PPD y ella fue una de las principales promotoras de la argumentación y de la defensa de la admisibilidad de la moción parlamentaria que ya está aprobada en la Cámara de Diputados con respecto a la extensión del postnatal parental, que a todo esto no solo extiende el postnatal parental, sino que extiende las licencias de los hijos menores por enfermedades de hijos de menores de 2 años de padres y madres trabajadoras, y además extiende el fuero maternal. Entonces, en ese sentido, yo no creo que sea extrapolable. Me llama profundamente la atención, sí, porque 4 senadores y senadoras, digamos, de oposición se quedan en la formalidad y no pueden ver lo que comentamos ampliamente en la primera pregunta, pero yo no lo extrapolaría. No creo que, porque si no hubiera sido una actitud de colectivo de cada uno de esos partidos, y sin embargo yo tiendo a ver esto como una visión individual de los senadores que no lo votaron a favor, digamos, ¿no? La admisibilidad me refiero. Y además porque entiendo inclusive que habían acuerdos, al menos en uno de esos partidos, porque esto se votara a favor, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, era más bien casi todas las bancadas de oposición estaban porque esto pasara, entonces no entiendo mucho, digamos, el rechazo. Lo segundo, en relación a la situación que vive hoy día el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Mira, yo quiero decirlo con harta franqueza, a mí me provoca una profunda pena, digamos, ¿no? Porque efectivamente tenemos una gestión bajo el gobierno de Sebastián Piñera que es casi una anécdota que hayan pasado 3 ministras por la misma cartera y 2 en menos de un mes y medio, ¿no? Yo creo que ese es como, ese es el síntoma de una situación mucho más compleja, ¿no? La situación más compleja es que el gobierno de Sebastián Piñera, a mi juicio, no comparte, no tiene la convicción, no le parecen la totalidad de los derechos que hoy día las mujeres en nuestro país, en su diversidad, están exigiendo. Entonces creo que eso da cuenta porque permite colocar en primer lugar a ministras de la Mujer y la Equidad de Género, que quiero
recalcar el nombre completo porque a estas ministras se les olvida el apellido, todas se nombran como ministra de la Mujer nomás y no de la Equidad de Género, de la Unión Demócrata Independiente, el partido que menos ha apoyado históricamente las reivindicaciones de las mujeres en Chile. Es el partido que menos ha apoyado históricamente las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras en Chile. Es el partido que ha estado en el marco de las últimas votaciones fuera, digamos, ¿no? Del apoyo de las exigencias que han hecho las mujeres. Entonces, en ese sentido, digo, el problema es mucho más de fondo, ¿no? Aquí hay una concepción de gobierno que le parece que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es un ministerio pareciera para ellos sin importancia, y por lo tanto por eso es que elige y designa ministras que no se la juegan por los derechos de las mujeres, que no comparten la agenda, que no comparten el pliego reivindicativo, y que pueden sostener algunas demandas, como por ejemplo, porque hoy día parece políticamente incorrecto, digamos, no estar de acuerdo con la violencia de género, digamos, y con erradicar la violencia de género y la violencia en contra de las mujeres, pero sin embargo, a la hora de la comprensión del fenómeno como un fenómeno estructural y no como una relación entre individuos, un agresor y una mujer que vive violencia, sino que como una situación estructural de nuestro sistema social de país, que es un sistema capitalista, patriarcal, sino implica que claramente ellas dejan de entenderlo de manera compleja, y esto lo demostró precisamente la señora Macarena Santelices, digamos, que estuvo algunas semanas en el puesto de ministra, cuando deja pasar, porque según ella no lo hizo ella, una propaganda que permite exculpar a un agresor por edad y por parentesco, porque es adulto mayor y porque es abuelo, ¿no? De la víctima real de situación de violencia, que es su nieta agredida por el pololo. Entonces, digo esto porque efectivamente no se comprende, no se comparte, ¿no? Pero también me parece a mí que esto da cuenta de... hay una sola cosa buena que da cuenta de esta situación, es que ha habido un empoderamiento muy importante y ha habido una visibilidad con mucha fuerza de las distintas organizaciones de mujeres y feministas en Chile, que hoy día se permiten decir: sí tenemos ministra, no tenemos ministra. Nos parece que las ministras van por la línea que corresponde, no van por la línea que corresponde. Y esto, que nos sirva a todos, además, y a todas, no es solo para el gobierno de Sebastián Piñera, es también para los futuros gobiernos. Aquí las mujeres están exigiendo autoridades de la cartera que tengan un claro compromiso y convicción política con los derechos de las mujeres. Yo no le voy a pedir posgrados y magíster y doctorados en género, pero sí le voy a pedir a las autoridades, yo tampoco tengo los magíster en género, pero sí le voy a pedir a las autoridades que tengan una convicción y una actuación política comprometida con los derechos de las mujeres, ¿no? Y eso es lo que no demuestran las ministras que ha designado Sebastián Piñera hasta ahora en el ministerio. Primero porque la gestión de Isabel Pla hizo agua desde antes del 18 de octubre. Desmanteló programas, ¿no? Desmanteló presupuestos, no llevó a cabo las metas del año 2018, cambió encerrada entre cuatro paredes el Plan Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres hasta el 2030, que se hizo de manera participativa, con más de 14.000 mujeres a lo largo de todo el país, lo cambió solita encerrada entre cuatro paredes, ¿no? Echó a la gran cantidad de funcionarios y funcionarias que atendían en los programas de violencia contra las mujeres durante diciembre del 2018. Por lo tanto, en octubre del 2019, lo que ocurre con Isabel Pla es que es la guinda de la torta el que no levante la voz para defender a las mujeres que estaban siendo víctimas de la violencia sexual por parte de agentes del Estado y para defender a la ciudadanía en general que estaba siendo víctima de violación a los derechos humanos en general por parte también de agentes del Estado, ¿no? Entonces, son eso. Ya la designación de Macarena Santelices, de verdad que ella pidió no ser juzgada por su parentela, sin embargo creo que nadie la juzgó por su parentela, al menos no desde este lado, se le juzgó porque ella valoraba la actuación del gobierno de la dictadura militar, cívico-militar, no porque fuera pariente, sino que porque ella valoraba el legado de la dictadura cívico-militar.
pero también porque tenía antecedentes de procesos de tutela laboral por maltrato a mujeres trabajadoras de su municipio. Y en menos de 33 días está el comercial, digamos, la propaganda, la campaña fallida de violencia, que ella deslinda responsabilidad y le echa la culpa solo a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y además intenta contratar a un personaje que ha profitado del sexismo y la cosificación de las mujeres en un medio de comunicación escrita, conocida a lo largo de todo el país como el diario La Cuarta, ¿no? Entonces a mí me parece que eso ya es raya para la suma, o sea, no estaba capacitada para eso. Y hoy día la designación de Mónica Salaquer, bueno, sigue siendo una militante del mismo partido, también no ha estado en votaciones bastante emblemáticas en relación con los derechos de las mujeres. Yo no me extrañaría, obviamente, que una militante de la UDI no estuviera de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, la exdiputada estuvo en contra del postnatal parental y lo tramitaba su propio gobierno el año 2010. Entonces, o sea, de verdad que, entonces, ¿qué confianza puede haber para las mujeres y para las distintas organizaciones de mujeres y feministas en nuestro país que se va a estar con las mujeres? La propia ministra, recién llegada indudablemente, no ha levantado la voz hoy día tampoco por el postnatal de emergencia, ¿no? Podría haber llamado al ministro Briones de Economía y haberle dicho, oye, estáis entendiendo súper mal el tema del postnatal de emergencia, sí, es un tema importante para la crisis sanitaria, ¿no? Pero el ministro Briones ya decretó que esto no es importante, que no es relevante y por eso no entra, ¿no? Y finalmente, en relación a la tercera pregunta que tú haces, con Claudia, te respecto... interrumpo antes de Sí, pasar al otro punto. dime. La pregunta es que estos no son errores no forzados, son errores forzados en cada uno de estos nombramientos. Así, en la sincera te consulto, ¿cómo no va a haber nadie en la derecha que pueda asumir con propiedad el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género? ¿No hay ningún nombre? No sé, yo no tengo candidata, primero que nada, pero lo que te puedo decir es que yo creo que para el gobierno de Sebastián Piñera y para cualquier gobierno de derecha es bastante difícil encontrar dentro de sus propias filas a alguien que pueda encabezar esta cartera. En primer lugar, porque es una cartera que no solo tiene que tener un compromiso muy grande con los derechos de las mujeres, para erradicar la violencia de género, para poder incorporar a las mujeres al mundo del empleo remunerado de manera no precarizada, no de manera informal, no con brecha salarial, sino que efectivamente en mejores condiciones, para poder mejorar las pensiones, para poder tener autonomía política, para poder representar y salir electas, digamos, en todos los espacios de toma de decisión, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? ¿Para qué decir por los derechos sexuales y reproductivos? Sino que también tiene que promover desde esta institucionalidad. Esta institucionalidad está creada para ser el órgano rector de una transformación cultural del país que implique generar una nueva relación entre los géneros. Y por lo tanto, las mujeres de la derecha, igual que los hombres, pero las mujeres de la derecha en general no creen en esa transformación cultural. Por eso es que yo creo que tiene muy difícil encontrar un buen nombre. Ahora, habrá mejores nombres en otras estructuras políticas distintas a la UDI, puede ser para ellos, pero para mí yo no tengo candidata, digamos, por eso digo, yo lo veo bastante difícil en ese sentido. Pero lo que sí llama la atención es que siendo difícil, él opte por la peor de las opciones. Y la peor de las opciones es no ponerse no darle la relevancia. Mira, es tanto que no solo lo hemos criticado las mujeres y las organizaciones feministas del país. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género lleva 2 editoriales, una de La Tercera y otra del Mercurio la semana pasada, diciéndole al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que deje de hacer leceras y que deje de estar en la palestra pública por la polémica del cambio o no de una ministra y que tome en serio la agenda del Ministerio. ¿Me explico? O sea, hasta su propio sector le está diciendo estamos quedando en ridículo, ¿no? Y podemos tener razones muy distintas, indudablemente, no le quepa la menor duda con el equipo editorial de La Tercera y el Mercurio, pero efectivamente se llega a la misma conclusión. No son las personas adecuadas porque no están enarbolando una agenda potente en relación y en materia, digamos, de
los derechos de las mujeres, incluso es más, no sé si lo comentamos en el programa anterior que yo pude estar, digamos, pero aquí ni siquiera ha habido una voz que debiera ser la voz especialista del Ministerio de la Mujer y de Género para enfrentar el proceso de cuarentena, de pandemia, de crisis sanitaria y de crisis económica que estamos viviendo hoy día con perspectiva de género transformadora, y no hay ninguna, no hay nada en el debate. O sea, se discute ingreso familiar de emergencia y nadie habla de las mujeres que están siendo hoy día violentadas y agredidas en sus casas para darles soluciones y poder salir con un ingreso, por ejemplo, familiar de emergencia para ellas y poder romper ese círculo de violencia y salir de esa casa. Nadie pone en el debate cómo vamos a salir de esta pandemia y cómo vamos a recuperar los empleos y cómo vamos a recuperar los empleos específicamente para las mujeres, por decir algo. No hay perspectiva de género cuando el gobierno se niega a patrocinar el postnatal parental de emergencia, ¿no? O sea, claramente hay por nombrar solo algunas cosas. Entonces, efectivamente, yo creo que eso es lo más brutal, digamos, de esta situación. Estamos en Radio Nuevo Mundo 104.7 aquí en Punta Arenas, Radio Nuevo Mundo Patagonia en la señal FM y también por nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Conversando con Claudia Pascual, es nuestra ex ministra de la Mujer. Hoy día, la verdad es que no le he preguntado yo a qué se está dedicando hoy día particularmente. Sabemos que es madre hace muy poco tiempo y se ha dado el tiempo para estar con nosotros y conversar un poco de lo que está ocurriendo hoy día en el país con la mujer chilena, con la conducta que lleva adelante este gobierno. Y la verdad es que a uno le queda claro que el proceso que se inicia en el gobierno de Michelle Bachelet, que en el fondo es un proceso muy anterior, pero que se inicia con la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y todos los proyectos de ley que eso involucró, dan cuenta al día de hoy de que la presidenta Bachelet y quienes la acompañaron en esta tarea no estaban equivocados. Porque se inicia un camino, se inicia un proceso político y social que en los últimos meses ha dado cuenta de que las mujeres han sido capaces de llenar las calles del país por demandas sociales, no solo los 8 de marzo, sino que en todo el proceso de este estallido social, grandes cantidades de mujeres con sus demandas particulares propias. Hemos visto hoy día, en los últimos días, semanas y meses, cómo las mujeres activan permanentemente el movimiento social para ir en ayuda de los más necesitados, generando acopios de alimentos, generando ya común, llevando leña, en el caso de Magallanes, a personas que la necesitan para calefaccionarse. Son muchas las mujeres que uno ve en estas organizaciones hoy día, y por lo tanto tiene toda lógica que exista un ministerio, porque finalmente hay todo un camino y un trabajo que hacer. Tú lo decías muy bien, es un proceso. Entonces, además, nosotros los comunistas entendemos muy bien que este ministerio es el ministerio también de las luchadoras contra la dictadura, de esas primeras organizaciones de mujeres, de las cuales acá en Magallanes hemos visto fotos, por ejemplo, hablo de la generación de mi madre, que se reúnen días posteriores al 11 de septiembre de 1973 para ver qué hacen, para saber dónde están sus maridos, sus hijos detenidos. Esas organizaciones de mujeres que después, en el transcurso del tiempo, ¿cierto?, crecen, que lamentablemente son víctimas de las mayores atrocidades, son las organizaciones que sienten y siempre sintieron la necesidad de que un Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género exista. Esa es la inspiración que tenemos, por lo menos los comunistas, desde el punto de vista de lo social. Entonces, es súper duro, doloroso ver que para un gobierno de derecha el Ministerio de la Mujer es una cosa totalmente prescindible, que la verdad es que es probable que para el año 2021 no tenga presupuesto, porque hoy día el presupuesto es base cero y como no tenemos idea, pero es muy probable que tenga un presupuesto que apenas alcance a pagar los consumos básicos. Entonces,
¿cómo tú ves eso? O sea, en el fondo te pediría un poco que a lo mejor insistir en esa idea de la profundidad que tiene el Ministerio de la Mujer es mucho mayor, no es comparable al Ministerio de Obras Públicas, por decirlo una estupidez, digamos. Mira, yo creo que, a ver si puedo conectarme también con la otra pregunta que quedó pendiente de Fernando, pero mira, yo creo que es re importante el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y creo que no es un detalle, primero lo que tú decías en relación a en qué gobierno fue resuelto, y esto porque precisamente son las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas que lucharon en contra de la dictadura, quienes se organizaron también para generar un pliego reivindicativo al primer gobierno de transición a la democracia, estoy hablando de Patricio Elwin, para exigirle una institucionalidad que velara por los derechos de las mujeres de parte del Estado. Hay que decir que ese primer gobierno de transición le tuvo miedo al ministerio, y por eso es que creó un servicio, y no un ministerio. Y solo 24 años después, un programa de gobierno como el de la presidenta Michelle Bachelet, en su segundo mandato, establece que va a impulsar nuevamente el Ministerio de la Mujer y la Equidad. Digo esto porque me parece bien relevante, incluso más, podríamos ir antecedentes aún más atrás. En la Unidad Popular, Salvador Allende creó la Secretaría de la Mujer, pero tenía en vistas generar el Ministerio también de la Mujer. Obviamente hubo golpe de Estado, el gobierno no terminó y por lo tanto ese proyecto no alcanzó a llegar al Parlamento, digamos, pero eso estuvo en su programa de gobierno. Entonces, planteo esto porque efectivamente es una institucionalidad entonces que 24, 25, 26 años después, que es cuando se logra implementar propiamente tal, ya el año 2016, viene a saldar una deuda con las organizaciones de mujeres en Chile, ¿no? Que es poder decir, tenemos esta institucionalidad. Entonces no es solo un cambio de nombre, como algunos pensaron, no es solo una situación en la cual uno dice, ah, ya, mira, querían llamarse al ministerio porque en realidad era bien incómodo que solo la autoridad tuviera el rango de ministra y el servicio fuera un servicio y no un ministerio. No, además de ser obviamente una situación media rara, pero no tenía solo que ver con eso, sino que la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, lo que se debatió en el Parlamento y que fue archi debatido y resistido por los partidos y por los parlamentarios y parlamentarias que hoy día representan los partidos de este gobierno que Chile Vamos, era precisamente tener una institucionalidad que no solo bregara por generar programas hacia las mujeres, sino que por sobre todo todos esos programas tuvieran que ver con resolver las discriminaciones de las mujeres en nuestra sociedad, resolver la opresión y la subordinación y por sobre todo erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia de género que tienen las mujeres. Eso indudablemente implicaba transformación cultural, que ya lo expliqué como una de las tareas fundamentales. Implica formación y capacitación de todo el sector público en temáticas de género, en perspectiva de género transformadora. Eso implica transversalizar la perspectiva de género transformadora a todos los ministerios, y no solo al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Implica que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es el órgano rector en las campañas de prevención de violencia, por ejemplo, ¿no? Implica que además puede ser el órgano rector en la articulación de, por ejemplo, una serie de instituciones para poder atender la violencia, para poder llegar a la justicia, ¿no? En caso de que esta ocurra, pero por sobre todo para prevenirla. Implica además, ese ministerio implicó darle como facultad y como misión el que rescate la diversidad de mujeres que habitan nuestro país. Y esto no es una frase, esto es algo concreto. Las mujeres de Magallanes lo saben. Las mujeres de Magallanes saben que no es lo mismo que una mujer de Santiago, que una mujer de Valparaíso, que una mujer que vive en Concepción, o en Arica, o en Iquique. Una mujer que vive en Punta Arenas no es lo mismo que la que vive en otra localidad, digamos, de la región, ¿no? No es lo mismo tener recursos económicos, ser del quinto quintil más rico que del primer quintil más pobre. No es lo mismo ser mujer de pueblos originarios que no serlo. No es lo mismo ser una mujer rural que no serlo. No es lo mismo ser una mujer con estudios que sin estudios. ¿Y hasta qué tipo de estudios? No es lo mismo ser una mujer heterosexual o ser una mujer de diversidad y disidencias sexuales, por nombrar solo algunas, ¿no? No es lo mismo ser una mujer nacida y criada en Chile, cualquiera fuera su territorio, que ser una mujer que está avecindada en Chile porque fue migrante y hoy día vive con nosotros. Entonces, lo digo porque efectivamente implica no solo bregar
y mostrar que las mujeres en Chile no somos la mujer todas homogéneas, sino que somos muy diversas, pensamos distinto también, pero al mismo tiempo implica pensar en programas específicos para cada uno de estos segmentos, para ver efectivamente que cuando yo quiero tener una inclusión en el país de las mujeres, por crear un programa no se me están quedando atrás las mujeres de pueblo originario, no se me están quedando atrás las mujeres de diversidad y disidencias sexuales, las mujeres trans o las mujeres sin estudio, etc. Entonces, lo planteo porque no es una frase, no es como un eslogan bonito, hay la diversidad por la... No, es una cosa que implica pensar política pública hoy día de manera diferente. Y vuelvo a colocar esto como ejemplo porque me parece que es fundamental. Cuando hay cambios en la materia programática del Servicio Nacional de la Mujer, que depende del Ministerio, y cuando dejo de pensar en las cosas que le correspondía al Ministerio, como por ejemplo haber creado programas que le tocaba, crear programas para mujeres migrantes, para mujeres de pueblos originarios y para mujeres de las diversidades sexuales, no están creados hoy día en el Ministerio, ¿no? No solo cambian los programas que ya existen, sino que no se terminaron de implementar las casas de acogida, que sí estaban los recursos hasta diciembre del 2018. Entonces, no se ha puesto el empeño en defender la tramitación del proyecto de ley que garantiza una vida libre de violencia que está en el Parlamento desde el 2017. Y que yo me fui con una pena enorme de no haber podido haberlo avanzado más, porque nos pidieron las elecciones parlamentarias de ese año y no nos dieron los quórum para poder gestionar en las sesiones para poder darlo, ¿no? Entonces, es tremendo que incluso este gobierno le ponga indicaciones para bajarle la perspectiva a la legislación en vez de aumentarle la, 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 la perfección, digamos, a la legislación en materia de tipos penales, en materia de articulación de distintas instituciones, en materia de garantizar efectivamente la vida libre de violencia, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es fundamental. Se le está haciendo un daño enorme al país y a la institucionalidad y por sobre todo a las mujeres en Chile al no prestarle la debida importancia a esta institucionalidad, ¿no? Este ministerio no ha hecho nada, lamentablemente hasta ahora, por caracterizar lo que está ocurriendo hoy día, a propósito de la pregunta de Fernando, en las casas con las mujeres. Las mujeres hoy día, si no tenían trabajo remunerado fuera del hogar, han tenido que recibir a todos sus familiares que iban a estudiar, que iban a trabajar adentro de las casas durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tienen que atender y tienen que hacer las cosas que cotidianamente hacían, pero ahora en todos los horarios de las comidas con todo el mundo al mismo tiempo. Las mujeres que trabajaban remuneradamente fuera del hogar tienen que estar en sus casas, tratar de seguir trabajando de manera telemática, si es que se puede, y seguir rindiendo como se rendía antes, y al mismo tiempo hacerse cargo de sus casas, y de las comidas, y de los aseos, y también entonces, la sobrecarga de la vida de las mujeres hoy día es brutal. Hoy día no solo está el trabajo doméstico, la crianza de los hijos y las hijas, sino que además tienes que de verdad reemplazar a la profesora y al profesor para poder que tus hijos puedan estar en las clases telemáticas también, con los grados de desigualdad que eso implica, porque hay lugares en donde el internet no funciona, no solo si es que no tienes computador y no tienes tu acceso personal, sino que además el internet no llega nomás porque por clima, por lejanía, etcétera, etcétera. Entonces no se formularon clases en otras modalidades para que segmentos de la población que no tienen acceso a internet pudieran también seguirlas, pero tú tienes que hacer el apoyo como profesora o profesor con tus hijos y tus hijas, ¿no? Tienes que coordinarte, porque en general si existe un computador en las casas, existe uno, no uno por cada uno de los miembros de la familia, por lo tanto tienes que coordinarte para que tú teletrabajes, tu hijo telestudie, tu hija telestudie también, o teletrabaje, entonces tienes que ir coordinando todo eso, ¿no? Y eso genera un estrés bastante grande. Entonces, el aumento de trabajo doméstico de las mujeres de crianza es bastante alto. Pero también súmale en el caso de las mujeres que tienen que cuidar a familiares postrados o adultos o adultas mayores no valentes, ¿no? Eso se hace tremendamente dificultoso en estas circunstancias también. La salud, el autocuidado, la salud mental de las mujeres hoy día es fundamental también verla.
porque efectivamente están con un estrés muy grande. Si los hombres, que generalmente están acostumbrados a salir a trabajar remuneradamente fuera del hogar, en situación de cuarentena, también se sienten estresados estando todo el día en la casa, imagínense cómo están las mujeres que están con el doble o triple de carga de la que cotidianamente ya tenemos, ¿no? Hay familias que han logrado coordinar mucho mejor y que han logrado asumir el tema de la corresponsabilidad con las tareas del hogar, pero hay familias, muchas, que todavía no coordinan nada o no les interesa porque no lo ven como parte de lo que hay que hacer y por lo tanto le dejan toda esa carga a las mujeres. Si a eso tú le sumas las labores comunitarias que ustedes estaban nombrando, como por ejemplo la organización de la olla común, como por ejemplo la organización del diagnóstico de quienes en la villa, en el pasaje, en la población, están con dificultades para poder apoyarles, etcétera, etcétera, o sea, estás teniendo doble y triple jornada a la hora, de verdad. Entonces, y la descripción de estas rutinas lo hago porque, ¿cuál es la palabra, cuál es la voz que ha levantado el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para llegar a las mujeres en estos momentos ahí, ¿no? No solo en la discusión de cuántos son los recursos económicos que necesitamos para de verdad hacer la cuarentena, porque si no después no se quejen que la gente no la respeta, me parece un descriterio, aprovecho de decir como paréntesis, eso de aumentar las penalidades y aumentar las multas en plata súper onerosamente para aquellos que no respetan la cuarentena, y resulta que la mayoría que no está respetando la cuarentena son familias o personas que no tienen que llevar a su casa, no pueden subsistir, digamos, en sus casas y por lo tanto tienen que salir desesperadamente a buscar algo igual, ¿no? Por lo tanto es un doble castigo, ¿no? Estás con dificultades económicas y al mismo tiempo te van a pasar una multa horriblemente cara porque sales a buscar la comida o el sostén de tu hogar, digamos, ¿no? Entonces, y no se ha dicho nada, no hay ninguna palabra frente a eso, pero tampoco ninguna palabra frente a cómo hacer campañas comunicacionales hoy día, por ejemplo, para la corresponsabilidad en el hogar y compartir las tareas, para la transformación cultural en ese sentido, aprovechar también esta situación de crisis para poder transmitir estos mensajes, ¿no? Nada, no. Entonces, y al mismo tiempo, y lo más grave creo yo, es que ha habido muy poca trabajo en materia de prevención y atención de violencia. La campaña fallida de este video, la campaña que anunciaron primero por la prensa antes de que se enteraran los propios funcionarios y funcionarias del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, como la de la mascarilla 19, como un código a exigir en una farmacia para que se activara un protocolo, da cuenta que están pensando que el Ministerio va detrás de la crisis, va detrás de la pandemia, va detrás de la cuarentena, ¿no? No se están adelantando y para que una política de verdad sea efectiva, tiene que estar institucionalizada. Y si tú la anuncias en la prensa primero, antes de que tu gente la sepa, en términos de que son los que la tienen que llevar a cabo, no, eso no es institucionalizado, ¿no? Hay gente que no va a estar ganada, que se va a ver sorprendida, etcétera, etcétera. Y para qué decir que pongo mis serias dudas de que esto esté en conocimiento y en capacitación como corresponde de todos los trabajadores y trabajadoras de las farmacias de este país. Porque por algo las mujeres han ido a preguntar si existe la mascarilla 19 y les contestan de vuelta, está agotada, en vez de activar el protocolo. Entonces, una mujer que se acerca a una farmacia, le pasa esto, deja de confiar en la institucionalidad y en la política pública. Y no se recupera con una simple campaña. Efectivamente. Fernando. Sí, Claudia, posiblemente los desafíos actuales para amplias capas y la mayoría de la población en Chile es la vida y la sobrevivencia. Que es lo que está en juego, es el desafío actual. Posiblemente el desafío de la oposición en el Congreso Nacional y fuera del Congreso Nacional es correr el cerco a las políticas que presenta el gobierno de derecha y poder avanzar un poquito más frente a las propuestas que tiene el Ejecutivo en la materia que está presentando constantemente al Congreso Nacional. Y posiblemente el desafío de las organizaciones y movimientos sociales es precisamente dar cobertura a aquello que no está haciendo el Estado y tratar de organizar de alguna manera a lo que se denomina sociedad civil.
Sin embargo, estamos a 4 meses del 25 de octubre, donde entramos en un proceso constituyente. Quería profundizar esa idea porque parece que se nos olvida. Y a tu juicio, tú, conocedora de las organizaciones y movimientos feministas en Chile, ¿cuáles deberían ser los elementos centrales en términos de políticas de mujer y de identidad de género que debieran estar presentes en la disputa, en la nueva constitución de nuestro país? Mira, sin arrogarme la representación de las orgánicas feministas, por favor, porque no es lo que pretendo, pero a mí me parecería elementos de debate tremendamente relevantes de un proceso constituyente y por lo tanto ya o sea, poniéndome en el escenario, digamos, de que tenemos, que se elige convención constitucional, que es la única alternativa que tenemos, si queremos realmente un proceso participativo y deliberativo de la ciudadanía, y que estamos en la construcción de una nueva constitución, y que además esa convención constitucional va a ser paritaria. Yo esperaría que indudablemente los elementos, los contenidos que pudieran estar presentes, tuvieran en primer lugar en vista el poder dotarnos de la igualdad de género sustantiva y no nominativa. Vale decir, entonces no solo decretar en un párrafo, en una frase primera, digamos, dentro de la Constitución, que mujeres y hombres son iguales ante la ley, sino que después cómo luego garantizo el que vamos a ser iguales en derechos y iguales en dignidad, e incluso cómo garantizo que a partir de las propias desigualdades que tenemos, no puedo tratarme como iguales desde la diferencia. No sé si o sea, tengo que generar un debate muy sustantivo en términos de cómo hacer iguales a los diferentes, ¿no? Eso es un tema pues en ese sentido creo que cómo se garantiza entonces la igualdad ante la ley, cómo se garantiza entonces la igualdad en el acceso a la educación, pero también en las trayectorias y no solo en la oportunidad, cómo se hace lo mismo en el acceso al empleo, a las pensiones, a la vivienda, a la salud, cómo se garantiza la vida libre de violencia en la Constitución también, ¿no? A propósito de la violencia de género. Cómo se garantiza también un sistema democrático, una arquitectura institucional democrática que permita de manera constante una democracia paritaria, y no que tengamos que estar haciendo cada vez leyes para que esta elección sea con criterio de paridad de género, para que después la otra sea con criterio de paridad, en vez de, ¿por qué no hacer de Santón algo que efectivamente pudiera emparejar la cancha en ese sentido? Y se dice de Santón, vamos a tener una democracia paritaria, lo cual implica que todas las elecciones tendrán que ser los órganos electos, digamos, paritarios en su composición. Insisto, digamos, creo que esos son elementos para mí fundamentales que debieran estar en el ámbito del debate de la Constitución. Y también, creo yo, un par de elementos más que no solo es para las mujeres, creo que también nos beneficiaría a todas, a todos y a todes, pero siempre las mujeres los reivindicamos. Debería estar garantizado también un debate en la Constitución con respecto al respeto a los derechos sexuales y reproductivos y por lo tanto a la libre decisión de cada una y de cada una de las personas frente a esto. Por lo tanto también el respeto a las distintas identidades de género que existen y creo yo también garantizar la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque creo que el Estado, el país, tiene el derecho a proteger a un niño, a una niña y a un adolescente que en su propio seno familiar no esté siendo respetado su derecho ni su voluntad, ¿no? Insisto, autonomía progresiva. Nadie le está diciendo aquí que a los 3 años le vas a dar la autonomía de una persona de 18 años, por favor. Pero no es lo mismo tener 14, 15, 16 que tener 3 años. O sea, creo que hay cosas que se tienen que debatir con más profundidad. Y creo que en ese sentido el Estado tiene derecho, digamos, a garantizar
los derechos sociales también de manera muy explícita y hacer el debate de cómo lo va a hacer de manera diferenciada con hombres y con mujeres, a partir del reconocimiento de las mujeres como un sector especialmente discriminado históricamente, ¿no? Y por lo tanto con menos acceso muchas veces a gran parte de esos derechos. Muy interesante, ya estamos finalizando nuestro programa. Efectivamente, Claudia, decir también que cuesta entender que haya senadoras que tanto de oposición como del propia coalición de gobierno que votaran en contra, ¿cierto? Esta idea de legislar en el postnatal, y cuesta entenderlo porque el argumento finalmente es de forma, porque se dice que es inconstitucional a propósito de la necesidad que tenemos de cambiar la constitución. Podría ser inconstitucional finalmente porque son los parlamentarios los que están impedidos de proponer proyectos que signifiquen o eroguen gastos. Pero cuesta entender que una mujer finalmente, más allá de su color político, no dé el paso siguiente y diga, bueno, pero si es inconstitucional, bueno, resolvámoslo de otra manera. Y si además esa mujer forma parte del gobierno, de la coalición de gobierno, o es una mujer como la senadora Goich que hace acuerdos con el gobierno, ¿dónde está la acción política previa entonces para canalizar eso de mejor manera? Digamos, ¿cómo se hace finalmente la pega? Es algo que desde la perspectiva del género, digo yo. Eso es algo que también es muy chocante porque finalmente nos quedamos en la forma y duermen tranquilamente. Mira, yo no puedo responder por ellas, digamos, ¿no? Pero creo que, a ver, yo creo que en este debate en particular, lo que las mujeres, lo que las familias están esperando es que efectivamente uno se fuera al fondo del proyecto y no a la, y no a la, y no a la forma, digamos, y no a quedarse en la situación si es o no admisible, etcétera. Porque además incluso es bastante complejo, porque ya la Cámara de Diputados había instalado que era admisible, por algo lo tramitó hasta el final, digamos, ¿no? Entonces creo que eso es eludir el debate de fondo, es eludir la demanda que hoy día existe. Yo no sé si ustedes han visto en redes sociales, pero la campaña es bastante fuerte. Hay videos concretos de mujeres con sus hijos, sus hijas, pidiendo que por favor se les ayude y se les considere. Entonces yo de verdad que creo que este no era el momento de quedarse en las formas, sino que más bien ir en el fondo y haber buscado todas las formas que implicaran, digamos, el poder, insisto, generar que este proyecto se lleve a cabo, digamos, ¿no? Creo que esto va en beneficio, como ya lo expliqué al principio del programa, en directo beneficio de los niños y las niñas. Yo no sé, aquí hay que tener el interés superior de los niños siempre, pero parece que les importan para algunos proyectos, nomás por lo menos a este gobierno, no para todos. Y en segundo lugar, la situación de las madres y eventualmente de los padres que pudieran pedir las licencias también, ¿no? Entonces me parece que eso es tremendamente complejo y lamentable. Así es. Te agradecemos, Claudia. Dejamos los micrófonos a Fernando para un último comentario y después para que Claudia se despida de los puntarenenses y de los magallánicos. Puta, nada, agradecer nomás la participación nuevamente de Claudia y lo importante que es hacer, escuchar tu voz a las mujeres magallánicas y que van a estar sintonizando la radio o viendo el programa en sus diversas plataformas. Así que espero que no sea la última vez que puedas compartir con nosotros. Gracias, Fernando. Una vez más, pues, Claudia, muchísimas gracias y los micrófonos a tu disposición para la despedida. Nos estaremos contactando cualquier ratito. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por invitarme y también yo quedar a disposición de cualquier invitación nuevamente. Espero que efectivamente lo que hayamos conversado en el programa se entienda, digamos, en una preocupación profunda por la realidad del país en primer lugar y de las mujeres en particular, y no con un afán
de criticar por criticar. Digo esto porque yo no me lo tomo así, pero lamentablemente tenemos todos los días vocerías de gobierno que están todo el día diciéndole a quienes hemos querido, con nuestras opiniones, tratar de mejorar la política pública, nos tildan de criticones y obstruccionistas, incluso a aquellos parlamentarios que no les votan los proyectos como ellos quieren. Por lo tanto, creo que en ese sentido lo hago con un profundo sentido de responsabilidad. Hoy día Chile tiene arcas fiscales y tiene currículum, incluso para endeudarse como corresponde para poder pasar esta pandemia, y no se está haciendo porque estamos, más bien este gobierno está optando por preservar los intereses del gran empresariado antes que la salud de los trabajadores y las trabajadoras y sus familias. Así es. Una vez más, muchísimas gracias, Claudia Pascual. Y nos despedimos de nuestros auditores televidentes desde Radio Nuevo Mundo Patagonia 104.7 y será hasta el próximo lunes. Chao, chao. Muchas gracias.